Hola, ¿qué tal? Soy el profesor Oliver y hoy vamos a trabajar el tema de factorización de trinomios. Cuando nosotros tenemos un trinomio y necesitamos descomponerlo en factores, necesitamos, como su nombre lo indica, factorizar ese trinomio. Y para eso utilizamos tres técnicas de factorización, tres casos de factorización que se muestran en el pizarrón. Trinomio cuadrado perfecto, abreviado como TCP, trinomio de la forma x cuadrada más bx más c y trinomio de la forma ax cuadrada más bx más c. Tenemos que entender primero las características de cada tipo de trinomio y entonces en base a ello poder identificar en un ejercicio el tipo de factorización que se va a aplicar y entonces factorizar con los pasos que a continuación vamos a ir detallando poco a poco. Comencemos primero con las características de un trinomio cuadrado perfecto. Bien, en un trinomio cuadrado perfecto, abreviado TCP para fines prácticos, en un trinomio cuadrado perfecto tenemos que identificar las siguientes características. De otra manera, no sería llamado trinomio cuadrado perfecto. Tiene que contar con todas las características que a continuación voy a detallar. Primero, obviamente, pues estamos hablando de un trinomio. Estamos factorizando única y exclusivamente trinomios. Es un trinomio, ¿de acuerdo? Es un trinomio que está ordenado. Es decir, si está ordenado, significa que tiene el exponente máximo al principio y después va teniendo los exponentes de manera descendente, ¿de acuerdo? ¿Eso qué significa? Que si primero tiene un término con x cuadrada, luego va a tener un término con x y luego va a tener un término independiente, ¿de acuerdo? O bien puede tener un término x cuarta, luego un término x cuadrada y luego un término independiente o un término con x, pero siempre el grado va de mayor, el exponente va de mayor a menor, ¿vale? En cada uno de los tres tipos de factorización, el trinomio tiene que estar previamente ordenado con su exponente o con los exponentes de manera descendente, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a asumir que los trinomios ya están ordenados, ¿vale? Los trinomios ya están ordenados, entonces nos vamos de alguna manera vamos a asumir esa situación y entonces no vamos a poner mucha atención en esa parte. Ya están ordenados los trinomios. Bien, ¿qué tengo que revisar? Para que un trinomio cuadrado perfecto sea llamado de esa manera, se tiene que cumplir que el primer, lo voy a anotar con otro plumón, el primer y tercer términos son positivos. Yo tengo que observar que mi primer término y mi tercer término sean positivos. En ese caso, podemos decir que se cumple el primer paso para que sea trinomio cuadrado perfecto. Otra característica que debe de tener es que ese primer término y ese tercer término tengan raíz cuadrada exacta. Entonces, el primer término y el tercero deben de tienen raíz cuadrada exacta, ¿de acuerdo? Entonces yo le puedo sacar raíz cuadrada al primer término y también raíz cuadrada al tercer término. Si se cumple eso, también sería otra característica para que sea llamado trinomio cuadrado perfecto. Y la tercera característica es que el doble producto de las raíces me dé el término central. ¿Eso qué significa? Si yo multiplico las raíces del primer término y del tercer término, las multiplico por 2, ese resultado que me dé tiene que ser el mismo que el término que está en el medio de mi trinomio. Recordemos que el trinomio tiene 3 términos, por lo tanto, el doble producto, es decir, la multiplicación de 2 por la raíz del primer término y por la raíz del tercer término, me tiene que dar el término del medio. Con el signo o sin el signo, eso es lo de menos, pero me tiene que dar el término del medio. Ahorita que veamos ejemplos,
vamos a revisar cada uno de estos detalles para que sea llamado un trinomio cuadrado perfecto. Si nosotros, al observar ejemplos, nos damos cuenta que cumple las características de un trinomio cuadrado perfecto, entonces procedemos a la factorización de esa manera, como se las voy a explicar a continuación. Vamos a ver un ejemplo de lo que sí es un trinomio cuadrado perfecto. Tenemos x cuadrada menos 12x más 36. Tengo este trinomio, x cuadrada menos 12x más 36, y necesito factorizarlo. Analizo primero si es un trinomio cuadrado perfecto. Si cuenta con todas las características, lo será. Y si no, entonces no será trinomio cuadrado perfecto y recurriría a factorizarlo en alguna de estas dos formas, que trabajaremos más adelante. Bien, características, ¿es un trinomio? Lo es. El primer término y el tercer término son positivos, reviso y en efecto son positivos, cumple la condición. Luego, el primer término y el tercer término tienen raíz exacta, veamos. Raíz cuadrada de x cuadrada es x, tiene raíz exacta el primer término. Raíz cuadrada de 36 es 6, también tiene raíz exacta, por lo tanto, esta condición también la cumple. Después, dice que el doble producto, es decir, la multiplicación de 2 por las raíces, tanto del primer término como del tercer término, es decir, por x y por 6, porque esas son las raíces, esta multiplicación, 2 por 6, 12x, me tiene que dar el término del medio de mi trinomio. Yo observo que en efecto me da 12x. El signo en este momento resulta irrelevante, ¿de acuerdo? En este momento resulta irrelevante, pero sí me da el término del medio sin tomar en cuenta el signo. Por lo tanto, también cumpliría esa característica y entonces podría asumir que es un trinomio cuadrado perfecto, ¿vale? Es un trinomio cuadrado perfecto. Y entonces, ¿cómo se factoriza una vez que ya definí que sí es trinomio cuadrado perfecto? ¿Cómo lo factorizamos? Es muy sencillo. Una factorización de un trinomio cuadrado perfecto me va a generar dos factores, ¿de acuerdo? Me va a generar dos factores. Ajá, veamos. Me va a generar dos factores donde en cada factor van a ir las raíces del primero y del tercer términos, es decir, x y el 6, x y 6, x y 6, en ambos factores, ¿de acuerdo? Ya nada más me falta colocar el signo de esos binomios que van a estar como factores. Y el signo, muchachos, el signo, ahora sí, se toma el signo del medio y ese mismo signo es el que va en los dos factores, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la factorización sería x menos 6 por x menos 6. Y si recordamos que una cantidad multiplicada a otra por sí misma, mejor dicho, es elevarla al cuadrado, entonces la factorización final me quedaría x menos 6 elevado al cuadrado. Así me quedaría la factorización. ¿La factorización de quién? De este trinomio cuadrado perfecto. ¿De acuerdo? Vamos a resolver otro ejemplo para que esto nos quede un poquito más claro. ¿Vale? Entonces, vamos a borrar este ejemplo de aquí. Vamos a poner otro trinomio. ¿De acuerdo? Vamos a poner otro trinomio. Veamos. 4a cuadrada. 4a cuadrada menos, vamos a poner menos, sería 4a cuadrada, sería menos 20 a, ajá, más
25. ¿De acuerdo? Tengo ese trinomio, 4a cuadrada menos 20a más 25. ¿Vale? Vamos a revisar si cumple las características de un trinomio cuadrado perfecto. ¿Es un trinomio? Lo es. ¿El primer término y el tercer término son positivos? Claro que lo son. Recuerden que previamente el trinomio ya está ordenado, con el exponente más grande y luego con los exponentes más chicos de la letra. ¿Sale? Entonces, primer término y tercer término son positivos, sí. Luego, las raíces, hay raíces exactas en el primero y en el tercer término. La raíz cuadrada de 4a cuadrada es 2a. Raíz cuadrada de 4 es 2. Raíz cuadrada de a cuadrada es a, porque la raíz se elimina con la potencia. Tiene raíz cuadrada exacta. Raíz cuadrada de 25, como muchos lo sabemos, es 5. Por lo tanto, ambos términos, tanto el primero como el tercero, tienen raíz cuadrada exacta. ¿Vale? Se cumple esa condición. Luego dice que el doble producto de las raíces, 2 por 2a por 5, me tiene que dar el término del medio sin tomar en cuenta el signo. 2 por 2, 4. 4 por 5 son 20a. Y como me puedo dar cuenta, sí me da el término central, sin tomar en cuenta el signo. Por lo tanto, puedo decir que es un trinomio cuadrado perfecto. Y entonces lo voy a factorizar de esa manera. ¿Cómo se factoriza? Quedamos que son dos factores donde se escriben las raíces del primero y del tercer términos, es decir, 2a y 5. Ahí está. Y el signo del medio va en ambos factores. Y una cantidad multiplicada por sí misma es una cantidad elevada al cuadrado. Por lo tanto, la factorización final sería 2a menos 5 al cuadrado. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces, así es como se factoriza un trinomio cuadrado perfecto. Vamos a ver un ejemplo más. Un ejemplo más de trinomios. Vamos a averiguar primero si es trinomio cuadrado perfecto o no lo es. Y si no lo es, entonces vamos a recurrir a otro tipo de factorización, que probablemente sea alguno de estos dos que tengo marcados aquí en el pizarrón. Tenemos ahora 49y cuadrada menos 14y menos 70. Tengo este trinomio. ¿Qué pasa con ese trinomio? Son tres términos, pero observo que el primer y el tercer término, los dos no son positivos. El 70 es negativo. Por lo tanto, no cumple esa característica para que sea un trinomio cuadrado perfecto. Por lo tanto, no puedo factorizarlo como trinomio cuadrado perfecto. Tendría yo que recurrir a otro tipo de factorización. ¿Vale? Ahora, es importante recalcar que hay trinomios que no se pueden factorizar, ¿de acuerdo? Por ninguna de las tres técnicas que estoy citando ahí, en el pizarrón. En este caso, no se puede factorizar por trinomio cuadrado perfecto porque no cumple la regla de que el primero y el tercer término sean positivos. ¿Vale? Y obviamente, tampoco el tercer término tiene raíz cuadrada exacta. La raíz cuadrada de 70, suponiendo que fuera positiva, la raíz cuadrada de 70 me da un número decimal. Entonces tampoco cumpliría esa condición. No podría factorizar como trinomio cuadrado perfecto. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, este ejemplo no nos va a funcionar. Ahora, esas son las características de un trinomio cuadrado perfecto y tiene que cumplirse en el trinomio para que entonces yo pueda factorizar de esa manera. Vamos ahora al siguiente tipo de factorización, que es una factorización de la forma x cuadrada
más bx más c. Entonces, x cuadrada más bx más c. Para que yo pueda factorizar de esta manera, como pueden observar incluso en el mismo modelo matemático, tiene que estar ordenada el trinomio. Primero la expresión con el exponente cuadrado, el exponente máximo, luego el exponente 1 y así el exponente de manera descendente en el trinomio. ¿Vale? Para esto ya nos dimos cuenta que no podemos factorizar en forma de trinomio cuadrado perfecto. Esa factorización no nos funcionó. ¿Vale? La característica esencial para yo poder factorizar de esta manera es que el coeficiente que acompaña a la x cuadrada, sea 1, obligatoriamente, ¿vale? Si el coeficiente no es 1, entonces no puedo utilizar este tipo de factorización. Tiene que ser factorización, tiene que tener el coeficiente igual a 1. Voy a poner un ejemplo. Aquí los signos pueden ser positivos y negativos, los dos negativos. Aquí los signos no me importan. Lo único que me importa para lograr una factorización de esta manera es que el coeficiente de aquí sea 1. ¿Vale? Y obviamente haber descartado que no sea un trinomio cuadrado perfecto. Vamos a poner un ejemplo. Tenemos x cuadrada menos 5x más 6. Primero descarto que sea trinomio cuadrado perfecto. Recuerdo las características de un trinomio cuadrado perfecto. El primero y el tercer término son positivos. Sí lo son. Cumple esa condición. Ahora, el primero y el tercer término tienen raíz cuadrada exacta. X cuadrada sí tiene raíz cuadrada exacta. Es x. Pero el 6 no tiene raíz cuadrada exacta. Por lo tanto, ya ahí deja de ser trinomio cuadrado perfecto. Y entonces ya no es trinomio cuadrado perfecto. Y como el coeficiente que acompaña a la x cuadrada es 1, puedo factorizar de esta forma. De la forma x cuadrada más bx más c. La pregunta del millón es, ¿cómo se factoriza una expresión de esta manera? Bien, vamos a explicar el procedimiento. Voy a escribir nuevamente el trinomio aquí. X cuadrada menos 5x más 6. ¿Vale? Una factorización de este tipo me va a generar también dos factores, al igual que el trinomio cuadrado perfecto. Me va a generar dos factores. ¿Vale? ¿Cómo se completan o cómo se llenan esos factores? Ahí es donde quiero que pongan atención. El primer paso es sacar la raíz cuadrada del primer término. Entonces, raíz cuadrada del primer término. En este caso, la raíz cuadrada de x cuadrada es x, porque se elimina el cuadrado con la raíz. ¿Qué voy a hacer con este resultado? ¿Qué voy a hacer con esta x? La voy a escribir al principio de cada factor. ¿Vale? Eso es lo primero que se hace. Después, hay que poner los signos. ¿Cómo van a ir los signos? El trinomio tiene tres signos. Un signo en la izquierda, un signo central y un signo en la derecha. En este caso es positivo, negativo, positivo. Bueno, el signo del primer factor es el mismo signo central que del término central. Por lo tanto, si aquí el término central tiene negativo, en uno de los factores va a ir un negativo. ¿Vale? Y el otro signo, el signo que va en el otro factor, se obtiene multiplicando los signos del término central y el término de la derecha. Es decir, menos por más me da menos. Y así es como obtengo el otro signo.
¿Vale? Ahora, ¿qué me hace falta? Me hacen falta dos términos, uno en cada factor, que son números, uno aquí y otro acá. Lo único que sé es que son dos números negativos. ¿Cómo voy a hallar esos números? Al tanteo, ¿vale? Son dos números que multiplicados tienen que cumplir estas dos condiciones que voy a mencionar. Son dos números que multiplicados me den el término independiente. Es decir, que al multiplicar este número negativo por este número negativo me dé 6 positivo. Y esos dos números también, si yo los sumo o los resto, en este caso los sumaría porque son dos números negativos, me tienen que dar el coeficiente del término central, que en este caso es menos 5. Y entonces aquí se ponen a jugar con su mente y con los números y empiezan a buscar dos números que primero multiplicados me den 6. Opciones: 6 por 1, 3 por 2, por citar algo. Y luego, esos números sumados o restados también me tienen que dar menos 5. En este ejemplo, los números a buscar son 3 y 2. O 2 y 3, no importa en este caso porque los dos tienen signo negativo. ¿Sale? Reviso. Menos 3 por menos 2. Menos 3 por menos 2. Leyes de signos, menos por menos es más. 3 por 2 son 6. Multiplicados me da el término independiente. Y sumados o restados, en este caso es una suma, de menos 3 menos 2, me tiene que dar el coeficiente del término central. Se tienen que cumplir las dos condiciones. ¿Vale? Para que sean los números correctos. Y entonces ya está. Ya observo que tengo mi factorización hecha. La factorización es x menos 3 que multiplica a x menos 2. Y listo. ¿Vale? Así es como se factoriza un trinomio de la forma x cuadrada más bx más c. Factorizamos siempre y cuando, de esta forma, siempre y cuando el trinomio no sea trinomio cuadrado perfecto y el coeficiente de la x cuadrada sea 1. ¿Vale? Vamos a poner otro ejemplo de este tipo de factorización. Tenemos ahora la siguiente expresión. Y cuadrada menos 4y menos 21. Y cuadrada menos 4y menos 21. No es trinomio cuadrado perfecto porque el tercer término es negativo. Y tienen que ser los dos positivos, el primero y el último términos. Tienen que ser positivos para que sea considerado un posible trinomio cuadrado perfecto. Observo que el coeficiente de mi y cuadrada es 1, por lo tanto puedo factorizar de la forma x cuadrada más bx más c. No importa que mi trinomio en vez de tener letra x tenga letra y. Eso es lo de menos. Ya sé que mi trinomio al factorizarse me va a dar dos términos. Dos factores, mejor dicho. Dos factores. Primer paso. Saco raíz cuadrada a mi primer término. Raíz cuadrada de y cuadrada es y. Esa y se escribe al principio de cada factor. Después vamos con los signos. El signo del medio va en uno de los factores. La multiplicación de signos central y derecha, menos por menos da más, va en el otro factor. Tengo que buscar dos números. Uno va a ser negativo y otro va a ser positivo. Que al multiplicarlos me den menos 21, que es el término independiente, y que al sumarlos o restarlos, como va a ser este caso, me dé menos 4. Vamos a buscar los números. ¿Cuáles son esos números? 7 y 3. Nada más que aquí, ojo, como uno es negativo y uno es positivo, hay que ver dónde va la ubicación de cada uno. Veamos. Sabemos que son 3 y 7 los números, porque 3 por 7 me da 21.
Uno va a ser negativo y otro va a ser positivo. Voy a elegir los signos al azar. Este positivo y este negativo. Veamos. Más por menos, menos. 3 por 7, 21. Al multiplicarlos me da el menos 21. Hasta esa parte vamos cumpliendo. Pero ¿qué pasa? Si el 7 es positivo y le resto el 3 que es negativo, 7 menos 3 me da 4. Pero 4 positivo y aquí es negativo. Entonces no se está cumpliendo las dos condiciones porque se tiene que cumplir el resultado junto con el signo. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Simplemente elegimos los signos mal. El 7 era negativo y el 3 era positivo. Y hacemos una prueba. Menos por más da menos. 7 por 3, 21. Menos 21. Se cumple esta parte. Y el 7 es negativo y el 3 es positivo. Menos 7 más 3. Ahora sí me da menos 4. Que es el coeficiente del término central. Se tienen que cumplir las dos condiciones, ¿vale? Entonces, una vez que ya tengo aclaradas las dos condiciones, pues el 7 es negativo, lo pongo donde está el negativo, y el 3 es positivo, entonces lo pongo donde está el positivo, ¿vale? Y entonces, ya tengo mi factorización, y menos 7 por y más 3, ¿vale? ¿Cómo comprueban que esa factorización está correcta? ¿Vale? Hay una comprobación, así como se comprueban las ecuaciones, también se puede comprobar si una factorización es correcta. ¿Vale? Entonces, eso no es necesario, pero es una manera de asegurar que nuestro resultado, nuestra factorización está bien. ¿Cómo comprobamos? ¿Cómo comprobamos? Pues simplemente para comprobar si la factorización está bien, tenemos que multiplicar o hacer esta multiplicación de estos dos factores. Y menos 7 por y más 3. Multiplicamos y por y cuadrada, y por más 3y, menos 7 por y, menos 7y, y menos 7 por más 3. Menos por más da menos y 7 por 3, 21. Reducimos términos semejantes, tendríamos y cuadrada, 3 menos 7 me da menos 4y, estos dos son semejantes, y menos 21. Si al haber hecho la multiplicación y haber reducido los términos semejantes me da la expresión o el trinomio que yo tenía al principio, significa que mi factorización es correcta, ¿vale? Y lo mismo, esa comprobación yo la puedo aplicar en los trinomios cuadrados perfectos y obviamente en la factorización de la forma ax cuadrada más bx más c que todavía no vemos y que vamos a ver a continuación, ¿vale? Esa es una forma de comprobar, multiplicando los factores para que nos dé el trinomio original. Bien, vamos ahora a pasar con la factorización de la forma ax cuadrada más bx más c. Voy a borrar lo que llevamos aquí, ¿vale? Vamos a borrar esto. Y entonces vamos a pasar al último caso de factorización, que se llama factorización de la forma ax cuadrada más bx más c. ¿En qué momento utilizo este tipo de factorización? Ya comprobé que no es trinomio cuadrado perfecto. Ya vi que el coeficiente de mi x cuadrada no es 1, porque si fuera 1 entonces aplico la factorización anterior. Entonces cuando el coeficiente no sea 1, cuando sea otro número, entonces utilizo la factorización de la forma ax cuadrada más bx más c. Y para eso voy a hacer un ejemplo, ¿vale? Voy a hacer un ejemplo. Tengo este trinomio, 4x cuadrada más 11x menos 3.
No es trinomio cuadrado perfecto porque el último término es negativo. Tampoco puedo factorizar de la forma x cuadrada más bx más c porque el coeficiente que acompaña a la x cuadrada es 4, no es 1. Entonces, ¿qué me queda? Factorizar de la manera ax cuadrada más bx más c porque el coeficiente de aquí es un número diferente de 1, que en este caso es un número 4. ¿Vale? ¿Cómo se hace una factorización de esta manera? Fíjense bien. El trinomio que tengo aquí lo voy a factorizar multiplicando primero todo mi trinomio por este número, el que acompaña a la x cuadrada, que vendría siendo el valor de a. Entonces, todo mi trinomio lo voy a multiplicar por 4 y lo expreso de esta manera. Y al mismo tiempo también lo voy a dividir entre ese mismo 4. El número por el que lo estoy multiplicando también lo voy a pasar dividiendo para no alterar mi ecuación, mi trinomio. Porque recordemos que una cantidad dividida entre la misma me da 1. Y 1 por este trinomio pues me daría mi trinomio original. ¿Vale? Pero esto es parte del procedimiento. Multiplicar el trinomio por este coeficiente, en este caso es 4, y dividir todo entre ese mismo 4. ¿Vale? Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar solamente este término de afuera, este 4, por el primer término de adentro y también lo voy a multiplicar por el último término. ¿Sale? Por este término solamente voy a dejar la multiplicación indicada, pero no la voy a efectuar. Ahorita les explico cómo se hace eso. Fíjense bien. Multiplicamos 4 por 4x cuadrada son 16x cuadrada. ¿Vale? Ahí sí hago la multiplicación. En el segundo término solamente voy a dejar indicada la multiplicación. Es decir, primero escribo el más 11 o el número que tenga adentro y luego abro un paréntesis y coloco 4 por x, 4x. Dentro del paréntesis siempre me va a quedar el número de afuera multiplicado por la variable x o por la letra que venga en el trinomio. ¿Sale? Y este coeficiente que está dentro se queda afuera del paréntesis. Eso es indicar una multiplicación. Finalmente multiplico ahora sí. 4 por menos 3 me daría menos 12. ¿Vale? Todo eso se va a dividir entre 4. Este 4 simplemente lo voy pasando, todavía no lo voy a utilizar, más adelante lo haré. Bien, ya que tengo esta estructura, aquí tengo un trinomio, que se va a factorizar de la forma x cuadrada más bx más c. ¿Vale? Entonces tenemos que recordar los pasos de la factorización de la forma x cuadrada más bx más c. Vamos a recordarlos juntos. Recordemos que un trinomio se factoriza en dos factores. ¿Vale? ¿Y qué se hacía primero? Se le saca raíz cuadrada al primer término. Raíz cuadrada de 16x cuadrada es raíz de 16, 4, raíz de x cuadrada, x. Entonces la raíz cuadrada de 16x cuadrada es 4x. ¿Dónde iba ese 4x? Al principio de cada factor. Estoy remitiéndome a los pasos de la factorización de la forma x cuadrada más bx más c, que es parte del procedimiento para factorizar de esta forma, que es la que estamos trabajando ahorita. ¿Vale? Después, ¿qué veíamos? Los signos. El signo del medio va en uno de los factores. La multiplicación de signos del medio con el de la derecha va en el otro factor, más por menos, menos. ¿De acuerdo? Y ahora tengo que buscar dos números también que multiplicados me den mi término independiente, que en este caso es menos 12, y que sumados o restados me den este número que está fuera del paréntesis, que es 11 positivo. Entonces tengo que buscar dos números. Ya sé que uno va a ser positivo y otro va a ser negativo. ¿Cuáles serán esos números?
que multiplicados me den 12. Puede ser 4 por 3, 11 por 1, ¿de acuerdo? En este caso, que multiplicados me den 12, perdón, 12 por 1. En este caso la respuesta es, los números son 12 y 1. ¿Por qué? 12 por menos 1 me da menos 12. Y 12 menos 1 me da 11 positivo. Chequen que el 12 es positivo y el 1 es negativo. Por si hubiera algún conflicto de los signos hay que arreglarlo, ¿vale? Ya está factorizado en la parte de arriba. Todo esto se divide entre ese 4. ¿De acuerdo? Ya casi terminamos de factorizar, pero todavía nos faltan algunos pasos. Fíjense bien. Así como yo puse este 4, tengo que buscar ahora, después de haber hecho la factorización aquí arriba, tengo que buscar la manera de eliminar ese 4. Y para yo poder eliminar ese 4 o el número que tenga aquí en la parte de abajo, tengo que factorizar alguno de los dos factores que tengo arriba utilizando factor común. Puede ser que tenga que necesite solamente factorizar un factor, ahora sí que un binomio, o que necesite factorizar los dos factores, ¿de acuerdo? En este caso parece que nada más con que factorice uno de los dos binomios me es suficiente. ¿Cuál tiene factor común? Aquí no hay factor común, ni en número ni en letra. No hay nada que factorizar. Pero aquí sí hay un factor común, y es un común divisor que hay entre el 4 y el 12, porque de letras tampoco hay factor común. ¿Cuál es el común divisor entre 12 y 4? Un número que divide a esos dos. ¿Ya lo vieron? El 4. Porque 4 lo puedo dividir entre 4 y 12 también lo puedo dividir entre 4. Por eso es mi común divisor. Y ese sería mi factor común. ¿De acuerdo? Entonces, escribo el factor común 4, abro paréntesis, ya vimos el tema de factor común. Entonces, 4x entre 4 me da x, más 12 entre 4 me da más 3. Cierro mi paréntesis. Solamente factoricé este binomio. Este de aquí se escribe tal como está porque no le hice absolutamente nada. Y todo esto lo divido entre 4. ¿Vale? Ahí está. Y como se pueden dar cuenta, ya puedo eliminar este factor 4 con este factor 4. ¿De acuerdo? Si aquí al factorizar por factor común me hubiera dado un número diferente de 4, probablemente tuviera que factorizar a lo mejor esta expresión también, para que los dos factores comunes al multiplicarlos me diera el 4, que me permitiera eliminar el de abajo. Pero en este caso con una factorización fue suficiente. ¿Vale? Ya que se eliminó el número de abajo, ahora sí, mi factorización final es x más 3 por 4x menos 1. Y esa es la factorización de 4x cuadrada más 11x menos 3. Y podríamos meternos al terreno de la comprobación para verificar que en efecto esa factorización es correcta. Vamos a hacerlo para cerrar este video. Comprobación. Tengo x más 3 y lo voy a multiplicar por 4x menos 1. ¿Vale? X por 4x, 4x cuadrada. X por menos 1, menos 1x o simplemente menos x. 3 por 4, x más 12x. Y 3 por menos 1, menos 3. Reduzco términos semejantes. 4x cuadrada no tiene término semejante, pero menos x y más 12x son términos semejantes. Menos 1 más 12 son más 11x. Recuerden, en los términos semejantes las letras siguen siendo las mismas, con sus exponentes. Y finalmente el menos 3 que no tiene semejante lo escribo. Observo entonces
si mi trinomio es el mismo que mi trinomio original, 4x cuadrada más 11x menos 3. Si me dio el mismo, por lo tanto, entonces la factorización es correcta. Espero que este video, con unos pequeños ejemplos, les sirvan para aprender a factorizar trinomios. No olviden revisar estos y muchos más ejercicios de factorización, porque la factorización se utiliza secundaria, preparatoria, universidad, ¿de acuerdo? En los exámenes de admisión también es importante que ustedes aprendan a factorizar. Soy el profesor Oliver, nos estamos viendo en un próximo video. Adiós.